¿Qué tal, chicos? Bien, buenos días, bienvenidos nuevamente con ustedes, el profesor de física Alvin Calderón, y en esta ocasión para continuar nuestro avance correspondiente al capítulo del movimiento vertical de caída libre. Este movimiento es muy importante que tú lo conozcas y tiene ciertas consideraciones que tú debieras tomar en cuenta. Vamos con la primera. Durante el movimiento de caída libre, la única fuerza que actúa sobre los cuerpos que van a desarrollarlo es su propio peso, o si quieres decirlo de otra manera, su propia fuerza de gravedad. Imagínate que tú ves el movimiento de una manzana que cae de un árbol. Sobre esta manzana, la única fuerza que interviene es su peso propio. Es ahí cuando se desarrolla un movimiento vertical de caída libre. En segundo lugar, durante el movimiento de caída libre, no se debe considerar la forma, el tamaño, la masa, así como también vamos a despreciar la fuerza del viento y el rozamiento del aire. Es decir, vamos a hacer de cuenta que trabajamos en el vacío. Y debes de saber que en el vacío todos los cuerpos caen con iguales características. Tercera consideración. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo en caída libre le produce una aceleración constante a la que denominaremos aceleración de la gravedad. Dicho sea de paso, esta aceleración ya ha sido calculada para nosotros. El valor promedio que usaremos nosotros para la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esta aceleración, recuerda, se mantiene constante. Entonces, bajo estas consideraciones, nosotros vamos a evaluar, vamos a estudiar a los cuerpos desarrollando el movimiento de caída libre. Muy bien, ¿qué características deben verificar los cuerpos que desarrollan este movimiento? Pues para empezar, los móviles que desarrollan el movimiento vertical de caída libre se mueven en línea recta, pero vertical. Primera condición. Característica número 2. Durante el movimiento vertical de caída libre existe aceleración y esta aceleración se mantiene constante. Recuerda que a esta aceleración la vamos a conocer con el nombre de aceleración de la gravedad, que dicho sea de paso, ya ha sido calculada para nosotros. El valor promedio que usaremos es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Sin embargo, notarás que en algunos ejercicios este valor va a ser redondeado a 10 metros por segundo al cuadrado. También es probable que aún en algunos ejercicios te pidan trabajar las alturas en pies. Si ese es el caso, te sugiero que utilices gravedad de valor 32 pies por segundo al cuadrado. Tercera característica. A los desplazamientos verticales que los móviles van a desarrollar, a partir de ahora los podemos denominar alturas. Ten en cuenta, los desplazamientos verticales, pues a partir de ahora los puedes conocer con ese nombre, alturitas, ¿ya? Y no te olvides que tenemos dos posibilidades. Podemos tener al móvil descendiendo o bajando, y en ese caso el movimiento sería acelerado. Eso significa que tú vas a observar en este tipo de casos que la velocidad va en la misma dirección que nuestra aceleración de la gravedad, y eso implica que nuestra velocidad aumente su valor debido a la presencia de la aceleración de la gravedad. La otra posibilidad es que el movimiento sea en ascenso o de subida, y a este movimiento lo llamamos movimiento desacelerado. Tú verás que el móvil está subiendo con una cierta velocidad, la cual tiene dirección contraria con la aceleración de la gravedad, y eso hace que la aceleración de la gravedad reduzca la velocidad, para que lo tomes en consideración. Muy bien. Tenemos dos tipos de fórmulas con las que vamos a trabajar los movimientos verticales de caída libre. En primer lugar, te debo hablar de las fórmulas escalares. La propuesta es que uses estas fórmulas si tú vas a resolver tramos de subidas o tramos de bajadas únicamente. Estas formulitas son aquellas que tú ya has utilizado antes en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerda que aquí contábamos con 5 elementos, en el que destacaba la aceleración constante, la velocidad inicial que luego se convertía en una velocidad final, obviamente un intervalo de tiempo que te tardaba este traslado y un desplazamiento que en este caso, por ser vertical, lo podemos denominar altura. Estos 5 elementos que van a hacerse presentes
en este movimiento vertical de caída libre se combinan en las fórmulas. ¿Y cuáles son las fórmulas escalares, profesor? Bueno, estas fórmulas escalares son las mismas que tú usaste en el MRV, en donde los 5 elementos que participan se combinaban de la siguiente manera. Fórmula número 1. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como verás, en esta fórmula no utilizamos el desplazamiento altura, ¿correcto? Usas más si el movimiento es acelerado y usas menos si es desacelerado. En segundo lugar, dices la altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. En esta fórmula no utilizas la velocidad final, y ya lo sabes. Si es acelerado, se usa más, y si es desacelerado, se usa menos. En tercer lugar, la velocidad final al cuadrado, que es igual a la inicial al cuadrado, más menos doble aceleración de la gravedad por la altura. Aquí no se utiliza el tiempo. Nuevamente, si es acelerado, se escoge más, y si es desacelerado, se escoge menos. En cuarto lugar, la altura es equivalente a la suma entre las velocidades final e inicial sobre 2 y por el tiempo. Aquí, como verás, no empleamos a la aceleración gravedad. En cuarto lugar, ¿no es cierto? Y en quinto lugar, altura que es igual a la velocidad final por tiempo menos más aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerdan que en esa fórmula los signos se utilizaban al revés de lo tradicional. Estas son las fórmulas escalares que, como te hemos sugerido, hay que usarlas para únicamente tramos de subidas o tramos de bajadas, considerando que si es de subida es desacelerado y si es de bajada el movimiento es acelerado. Acompañando a estas fórmulas vamos a tener al otro grupo denominadas fórmulas vectoriales. Estas fórmulas te recomiendo usarlas si en un movimiento tú ves que se combinan tramos de subidas y de bajadas. Imagínate que tú lanzas una piedra en dirección vertical hacia arriba y esta piedra, aprovechando que la has disparado, sube hasta llegar al punto más alto y de inmediato, a partir de esa posición, comienza a descender hasta que llega a una nueva posición establecida por el punto C, en donde hay una cierta velocidad final, en donde hay un tiempo que te has demorado en el traslado, en el cual también hay un cierto desplazamiento vertical conocido como la alturita, además con la presencia de nuestra aceleración de la gravedad. Observa, por favor, que dentro del movimiento están participando los 5 elementos que tú ya conoces en todo movimiento acelerado. Estos elementos se van a volver a combinar en las fórmulas que ahora denominamos vectoriales. El grupo de las fórmulas vectoriales nos dice lo siguiente. Acá va la primera fórmula. Mira, el vector velocidad final es igual al vector velocidad inicial más el vector aceleración gravedad por tiempo. ¿Es familiar? Sí, ¿no es cierto? En segundo lugar, el vector altura es igual al vector velocidad inicial por tiempo más el vector aceleración gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. En tercer lugar, tendríamos que el vector velocidad final al cuadrado es igual al vector velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el vector aceleración gravedad por el vector altura. Y así podemos anotar el resto de las fórmulas que tú ya conoces de la caída libre. Profesor, pero yo estoy observando que son las mismas fórmulas que usábamos antes. Profesor, ¿hay alguna diferencia? Pues sí, déjame decirte que cuando vayas a trabajar estas fórmulas llamadas vectoriales, cada elemento que tú vas a reemplazar en estas fórmulas, cada elemento que sea vectorial va a tener un signo. Dentro de esto habrá que considerar lo siguiente, muchachos. Si el elemento vectorial está dirigido hacia arriba, el signo que debe acompañarlo es positivo. Y si el elemento vectorial está orientado hacia abajo, el signo que lo acompaña en su reemplazo es el signo negativo. Te recuerdo que de los 5 elementos que tienes en el movimiento vertical de caída libre, todos son vectores, con excepción del tiempo. El tiempo es una magnitud escalar que evidentemente siempre va a ser para nosotros positivo. Los vectores son velocidad inicial, velocidad final, la aceleración de la gravedad y por supuesto el desplazamiento vertical o
altura, para que lo tomes en consideración. Muy bien, muchachos. ¿Qué te parece si ahora hacemos mención de dos observaciones que están muy vinculadas al movimiento vertical de caída libre? Me refiero a la altura máxima, que vendría a ser el máximo desplazamiento vertical que un móvil puede conseguir cuando lo disparamos desde arriba. Imagínate que desde este nivel de referencia, tú tomas a este objeto, a esta pelota, y la disparas hacia arriba, entregándole una cierta velocidad. Este objeto comenzará a subir. Mientras sube, la gravedad hará su trabajo, va reduciéndole la velocidad hasta que llega a un punto en el que la velocidad se reduce a cero. En ese momento, decimos que hemos alcanzado el máximo desplazamiento vertical, denominado altura máxima. Dicha altura se puede calcular a través de la siguiente relación: velocidad con que disparé al cuadrado dividido con 2 veces la aceleración gravedad. No te olvides, al máximo desplazamiento vertical se le denomina altura máxima, y una condición para conseguir dicha altura máxima es que el móvil haya reducido su velocidad hasta cero y por ello ya no pueda subir más allá de ese punto. Primera observación. Segunda observación, hablemos acerca del tiempo de vuelo. Como el nombre seguramente te lo da a entender, el tiempo de vuelo va a hacer referencia al tiempo que una partícula demora o permanece en el aire. Imagínate que tú tienes un proyectil que lo disparas hacia arriba con una cierta velocidad. Al poco rato, este proyectil, debido a efectos gravitatorios, reduce su velocidad a cero, ¿correcto? Llega al punto más alto y a partir de ahí comienza a descender. Evidentemente, para subir se ha demorado un tiempo. Apenas comienza a descender, la gravedad comienza a aumentar la velocidad y esto hace también posible que se demore un tiempo para bajar. Estos tiempos de subida y de bajada se sabe que son iguales, ¿correcto? Y la suma de los tiempos de subida y de bajada se conoce con el nombre de tiempo de vuelo. Es el tiempo que en total permanezca en el aire. Si lo quieres calcular de frente, el tiempo de vuelo se obtiene así: 2 veces la velocidad inicial dividido con la aceleración de la gravedad. Además, es importante que tú sepas que una vez que el proyectil retorna al mismo nivel de donde había sido disparado, la rapidez con la cual impacta en el mismo nivel es idéntica a la rapidez con la cual tú lanzaste el proyectil. Repito, si un móvil, después de haber hecho todo su recorrido de caída libre, subida y bajada, retorna al nivel de lanzamiento, la rapidez con la cual impactaría equivale a la rapidez con la cual hemos disparado al proyectil. Muy importante que tú conozcas estos aspectos teóricos. Ejercicio número 1. Una piedra es lanzada hacia arriba y demora 2 segundos en retornar al piso. Determina su rapidez 0,5 segundos después de haber sido lanzada. Muy bien, si hacemos un esquema, recuerda que el proyectil se lanzó hacia arriba y según dice, en 2 segundos retorna al piso. ¿Eso qué quiere decir? Que este proyectil llegó hasta el punto más alto, en el que la velocidad se hizo 0 y luego comenzó a descender, demorándose para subir 1 segundo y para bajar 1 segundo. Recuerda, el problema dice que en total se demoró 2 segundos. Por lo tanto, yo puedo intuir que es 1 segundo para la subida y 1 segundo para la bajada. Luego, el problema nos pide calcular la velocidad 0,5 segundos antes del instante en el que llegaba al punto más alto, ¿no es cierto? 0,5 segundos, es decir, nos está preguntando la velocidad en P. ¿Qué te parece si trabajamos solamente en PB? Necesito la velocidad de P y yo sé que en B la velocidad es 0. Si nosotros utilizamos una de nuestras fórmulas de caída libre, una fórmula escalar, vamos a reemplazar los datos y al resolver las operaciones con la gravedad, que es 10, con el tiempo 0,5, obtendrías que la velocidad de P es de 5 metros por segundo. Esa sería tu respuesta, la alternativa D. Muy bien, continuamos.